Programa de Psicología, Comunidad, Sociedad y Cultura, tema prueba objetiva abierta, grupo 403007-10, integrantes, Estefania Albernia, Lisette Morales, Yesenia Jiménez, Elizabeth Canamejoy. Nuestro tutor, Ricardo Urrutia. Los conceptos de comunidad, según Max Weber, es una relación social cuando y en la medida que se inspira en el sentido subjetivo, afectivo o tradicional de los participantes de construir un todo. La sociedad se supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre, conscientemente organizado y ordenado, e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. La cultura es compleja, que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, la costumbre y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, la familia y las sociedades. La identidad, según Heyman, es el conjunto de capacidades, de talentos, deseos, impulsos, fantasías y emociones que posee el individuo. Todas estas formaciones psíquicas que posibilitan que el sujeto se sienta como integrado y a la vez que existe algo propio y único de él, la sociedad líquida. Esta liquidez propuesta por Bauman intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones. El empoderamiento psicológico representa construcción, procesos de resiliencia que permitan a los individuos afrontar las adversidades, cómo adaptarse a las nuevas situaciones y obstáculos, rehacerse, con la cual se promueven los comportamientos positivos y saludables. Las psicologías sociales, en el intento de comprender y explicar cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas individuales resultan influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. También tenemos la etnografía, las acciones sociales, la sociología y el empoderamiento. Ahora a continuación hablaremos sobre las comunidades indígenas aplicadas desde el contexto biopsicosocial. Los pueblos indígenas son sociedades y comunidades culturalmente diferentes. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están intrínsecamente vinculados a su identidad, a su cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. Las comunidades indígenas pueden ser consideradas como aquellas que conservan la herencia y el origen de su país y que a su vez sus objetos y discriminación son objetos de discriminación, desprecio social, marginación y olvido. Es decir, el ser indígena es señal de negación primera y de la negación de todos los derechos humanos y ciudadanos. Por lo tanto, una comunidad indígena es aquella que concentra un legado cultural, ocupa un lugar en todo un país, se identifica respecto del resto de las poblaciones porque habla un idioma distinto a la lengua oficial y que además tiene usos y costumbres distintas y cuya organización política, social, cultural y económica se diferencia de los otros sectores sociales, se sostiene en sus costumbres. Las comunidades indígenas cuentan con una identidad propia que deben defender en la nación o en un país en el que vivan, ya que se sienten amenazadas en su identidad porque su existencia en la sociedad en la que intentan desarrollarse se encuentra al margen de las mismas. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimadas compañeras y tutor. Mi nombre es Yesenia Jiménez y procederé entonces a presentar la tarea 2, donde reconocemos y explicamos los conceptos de comunidad y sociedad. De acuerdo con Tonis, define la comunidad como un mecanismo ideal de convivencia social que es parte del todo, natural y esencial. La comunidad se define a sí misma y es una agrupación de seres humanos que comparten características que los unen y congregan, ya sea en su etnia, origen, cultura, intereses, y que configuran sus propias reglas y maneras de vivir. Como lo mencionaba la compañera Stephanie, las comunidades indígenas Wayuu tienen esa configuración de comunidad, dado que ellas ocupan un territorio determinado, se identifican ante los demás de la sociedad con sus atuendos, se dedican a
actividades económicas como lo son las artesanías, la venta de carne de chivo, la venta de leche de chivo, entre otras. En el caso de los Wayuu, su origen étnico de indígenas, guardianes del desierto y pobladores de territorios que les fueron legados por sus ancestros, en este caso se asemeja a la definición de comunidad, donde es una agrupación humana, donde cada hombre siente una identificación y una pertenencia con dicho grupo. Los términos tanto de sociedad como de comunidad tienden a ser usados indistintamente, pero como estamos explicando, ambos tienen etiologías muy diferentes. Continuamos con la definición de sociedad. Retomando a Tonis, la define como lo nuevo, es la vida común basada en experiencias, es momentánea y pasajera, es una de las cualidades principales de lo que es una sociedad. En sociedad, los grupos de hombres nos organizamos en ciudades, regiones, municipios y no todos pertenecemos a una misma comunidad, ya que en muchas ocasiones nos cruzamos con personas que muy probablemente en la vida nos volvamos a cruzar o que caminamos en la misma ciudad, pero entre todos no nos conocemos ni nos reconocemos como parte de una comunidad. No tiene una vida propia, no es construida de manera colectiva por quienes las integran. Muchísimas gracias y feliz tarde. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Elizabeth Canamejo y estudiante de Psicología. A continuación voy a identificar y explicar los conceptos teóricos de la psicología cultural. Es importante resaltar lo que nos afirma Eddie Brico. Ello resalta la importancia de comprender al ser humano como un miembro de la cultura y no como una unidad básica. Este apartado nos da a entender que el ser humano tiene contexto, tiene una red donde se gesta el desarrollo psicológico. Y desde ahí se va gestando las conductas y comportamientos. Por eso es importante estudiar el contexto, la cultura y las tradiciones de este grupo étnico para obtener mayores conocimientos, entender y comprender el comportamiento, ya que todos tenemos unos comportamientos, unas costumbres diferentes. Según Lev Vygotsky, precursor de la psicología histórico-cultural, nos da a entender que toda función mental e intelectual se debe analizar y explicar a partir de las condiciones histórico-culturales. Como profesionales de información de la salud, para realizar un diagnóstico, realizar una intervención psicosocial, es necesario estudiar las condiciones histórico-culturales del sujeto, no solamente la parte biológica, la parte cognitiva del sujeto, sino también al sujeto y todo aquello que lo rodea. Pasando a la diapositiva número 2, según la teoría de la actividad humana, la cual fue propuesta por Lev Vygotsky. La actividad humana se constituye una actividad interna y una actividad externa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el ser humano, antes de tener un comportamiento, primero lo hace desde la actividad interna, o sea, planifica mentalmente, para luego llevarlo a una actividad externa, la cual es la acción. Por eso dicen muchas veces muchas veces tenemos que tener en cuenta que una unidad de análisis de la psicología son las acciones, porque desde ahí podemos estudiar el comportamiento humano, tanto intelectual como externo. Pasando a la diapositiva número 3, según Gaspar, en 1959 también nos da unos niveles de formación, la cual está en la base orientadora de la acción, el apoyo de la acción en objetos materiales, la acción basada en el lenguaje hablado o social, la acción conducida por el lenguaje externo. Y también está la acción realizada en un plano mental. Pasando a la diapositiva número 4, tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué es la cibercultura desde el contexto biopsicosociocultural? Según Lev Vygotsky, considera que el desarrollo del sujeto como una cimentación cultural, que
que se gesta por medio de las relaciones con otras personas. Esta forma de relacionarnos día tras día se va modificando por procesos de separación del tiempo y del espacio. Una de las principales transformaciones de la modernidad ha marcado las dinámicas de la globalización. Y según Anthony, en 1999, lo que ha influido en los nuevos cambios de interacciones en la presencia de los medios tecnológicos de la formación, brotando prácticas culturales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, la tecnología va avanzando y ya las culturas, las costumbres van como cambiando a raíz de la tecnología, del avance de la tecnología, de todos aquellos aparatos tecnológicos que hoy en día nos ayudan, que son una ventaja, pero siempre y cuando hagamos un buen uso de ellos. Por eso muchas veces hoy en día en grupos étnicos ya también van cambiando un poco las tradiciones. No cambia totalmente, pero sí va cambiando un poco, adaptándose al mundo tecnológico. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Lisette Morales. Voy a presentar la unidad 3, potenciación, con la tarea 4, que es desarrollar y establecer las diferencias que existen entre los conceptos de empoderamiento. Para hablar primero, entonces vamos a definir que el término empoderamiento se relaciona con la potenciación. Como un fortalecimiento, en ocasiones también se le llama como reempoderamiento o un apoderamiento. Como lo dice los artículos pues, de Banda Castro y Morales Zamorano, el poder no como fenómeno social, sino como parte de las variables psicológicas. En primera medida vamos a tomar entonces el empoderamiento psicológico para Banda Castro, Morales Zamorano. Toman a Maton y Montero, quienes dicen que el empoderamiento psicológico es definido como un sentido de competencia personal, un deseo o disponibilidad para tomar acciones en dominios públicos que se correlacionan negativamente con la alineación y positivamente con el liderazgo. La página 6. Según estos autores, entonces, el empoderamiento psicológico se debe tomar con la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner. Dice que todos los individuos están siendo afectados por todos los contextos en donde se ven involucrados y mismo también va a influir en los demás contextos. Entonces, esto quiere decir que el empoderamiento psicológico es un indicador de que los individuos toman acciones colectivas para un componente comportamental y que también influye pues a la vez en sus relaciones interpersonales para generar un cambio social o político. Empoderamiento significa construir procesos de resiliencia. Eso es algo muy importante en donde reconocemos el empoderamiento psicológico ante la resiliencia para afrontar las adversidades. Y pues así se pueden adaptar a nuevas situaciones y rehacerse. Esto nos damos cuenta en los adultos donde pueden aprender a superar sus propias dificultades. En los jóvenes se aportan para un cambio en las circunstancias adversas. Ante las comunidades, por ejemplo, comunidades empobrecidas, toman acciones para el cambio. Y como un empoderamiento histórico, se resisten y desafían a la sociedad, la cultura y las instituciones. Nos dice también que tienen 4 componentes y estos componentes o dimensiones también pues se identifican como la personalidad, los aspectos cognitivos y los aspectos motivacionales, el control de la personalidad, en especial el autoestima, la toma de decisiones y la autoeficacia. En estos 4 componentes tenemos el emotivo y el interpersonal, que es donde el individuo, pues depende de cómo el individuo tenga la capacidad de percibirse
Entonces, si él se percibe con una autoestima alta, con autoeficacia, su autoconcepto es alto, entonces va a poder influir de manera más positiva ante todos sus sistemas en donde se debe relacionar. En el componente cognitivo interaccional, el individuo pues crea ambientes diferentes en donde se estructura y crea ambientes que puedan aprender, donde pueda aprender y donde pueda también aportar a los otros ambientes en donde se interrelaciona. En el comportamiento, pues son las acciones que el individuo va a tomar para poder hacer cambios a satisfacer esas necesidades que tiene el ambiente, pero eso depende pues de ese comportamiento. Si él no tiene no toma acciones, pues entonces no va a generar cambios en su ambiente. En el componente interpersonal o relacional, pues la participación social que se tenga, como por ejemplo en las asociaciones vecinales, los grupos políticos o los grupos de autoayuda. Se nota mucho que en estos componentes interpersonal o relacional, el hombre es más de participar en las funciones o roles representativos, mientras que la mujer tiene más como un compromiso en los procesos y las tomas de decisiones de las organizaciones. En este empoderamiento psicológico, pues depende mucho de las creencias principalmente, entonces lo podemos relacionar desde las comunidades indígenas, en donde a los miembros de estas comunidades, las mujeres no tienen, pues como siempre ha sido, la mayoría de veces no tienen el valor, no pueden decidir, no pueden elegir, no pueden votar, no pueden ser representativas ante la sociedad. Aquí nos damos cuenta también que el empoderamiento psicológico por ejemplo, lo tienen muy marcado en las comunidades indígenas, en donde el hombre es el primero que come, el primero que tiene, y los niños incluso, por ejemplo, en las comunidades wayú, se pueden, y lo vemos, están en la desnutrición precisamente por esta razón. Desde allí, entonces, nos damos cuenta que también, entonces, como empoderamiento, entonces tenemos que, de acuerdo a los postulados de Rapaport, en 1984, el empoderamiento se puede presentar en los sujetos como un proceso cognitivo. Pero este concepto de empoderamiento se analiza a partir de 4 componentes para ellos muy relevantes, que son el valor, los procesos situados en el contexto y experimentados en diferentes niveles del agregado social. Para Rapaport, quien fue quien creó el modelo de empowerment en 1977, las personas no deben ser concebidas como niños, sino ciudadanos con derechos. Para Rapaport esto significa que las personas no, es decir, el individuo, no son unos niños que simplemente deben ser atendidos por los demás, que los demás son los que deben cumplir con las tareas, sino que deben ser ciudadanos con derechos desde el proceso en donde ellos tienen sus propias responsabilidades y asimismo deben tener responsabilidad sobre sus propias vidas y asimismo van a afectar a los demás. Entonces, Rapaport pues dice que esto se hace como un proceso en donde va a tener un resultado. Ya llega Zimmerman en el 2000, en donde integra todo lo mencionado y crea una teoría para diferenciar este proceso y el resultado, en donde lo expone como niveles, procesos y resultados. En esto entonces está en tres niveles, que sería el individual, el organizacional y el comunitario. Y en cada uno de estos hay un proceso y hay un resultado. Entonces, a nivel individual,
hay unas creencias de autocompetencia, autoeficacia, la autoestima, las habilidades sociales, las capacidades en la toma de las decisiones, las habilidades para el manejo de los recursos, las habilidades de trabajo en equipo. Como resultados, entonces, tendría un sentido psicosocial, se desarrolla la conciencia y las competencias participativas. En el comunitario, como el contexto, entonces, en el organizacional se presenta entre los microsistemas como la iglesia, la escuela, esas son las organizaciones en donde está involucrado el individuo. Entonces, cuando éstas se interrelacionan entre sí, el individuo tiene su primer sistema, que es el familiar, y también cuenta con un segundo sistema inmediato, que es la escuela. Entonces, cómo se relacionan entre sí y cómo esto pueden afectar a todo, se afectan entre ellos. Bueno, como empoderamiento en el contexto, pues aquí se acentúa la necesidad de llevar a cabo los espacios de reuniones comunitarias, de participación social, además de tener en cuenta el entorno ecológico y social en el que se mueven los sujetos y la comunidad y los cambios o transformaciones necesarias para que estos espacios alberguen a la comunidad y puedan ser al mismo tiempo empoderadas para propiciar la reunión y la congregación social. Entonces, en este empoderamiento, pues en las comunidades indígenas, nos damos cuenta que ellos cuentan con un nivel individual, organizacional, porque ellos se forman en organizaciones, en las organizaciones de las mujeres masculinas, en las organizaciones políticas, en organizaciones artesanales. Entonces allí podemos darnos cuenta como de ese proceso de empoderamiento. También entonces tenemos el empoderamiento pacifista, y como concepto forero dice que Francisco Muñoz y pues los demás coautores, que fueron Joaquín Herrera, Beatriz Molina y Sebastián Sánchez, consideran como un instrumento para la transformación de la realidad y la base de la no violencia desde la mirada de la paz. Como característica, los individuos deben garantizar los derechos humanos, la libertad, la justicia, y con esto cuentan con conocimiento para defenderse y aportar, para crear mejores condiciones para la transformación de la conciencia, con cambios pues para su propia comunidad. Su finalidad, pues entonces se debe aplicar para la no violencia, que es lo principal, para resolver estos problemas que se presentan, pero de manera pacífica, especialmente para conseguir la paz. Los individuos se deben apropiar de sus derechos humanos y su libertad, y en especial la justicia. Como conclusión de este empoderamiento, es el poder desde la perspectiva, y no se mira como la coerción, sino que se toma como un poder de paz y libertad, donde se aporte al cambio social como la conciencia de la no violencia, donde se desarrolla una cultura de paz. Desde este empoderamiento nos damos cuenta como la cultura indígena son los dueños de su tierra, pero que en Colombia solamente hasta este momento se le están empezando a legalizar sus terrenos, pero que ellos precisamente luchan por su tierra con la conciencia de que la tierra es propia, pero que ante un gobierno, pues ellos no son dueños del territorio, pero que ellos siempre han sido los dueños de este territorio. Entonces, si lo vemos desde el empoderamiento pacifista, este empoderamiento pacifista se van a ir desde allí. Ellos van a trabajar el empoderamiento como los dueños de la naturaleza, y la naturaleza se debe proteger y se debe respetar. Entonces, es allí donde nos damos cuenta que la cultura indígena es demasiado importante para nuestro país, y donde ese empoderamiento que ellos tienen se hace necesario para no solamente proteger la cultura de nuestro país, sino que además de eso, proteger también la naturaleza, que es en la que vivimos todos. Muchísimas gracias.